Muy buenas tardes, Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por este día, por esta nueva ocasión, oportunidad que Dios nos da de poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo de transmisión a través de esta plataforma. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan a esta hora del día para tener este tiempo de comunión y poder recibir una instrucción, una palabra que pueda bendecir nuestras vidas. Queremos invitarles a que podamos orar juntos y que sea Dios muy glorificado en medio nuestro en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque de mañana Tú has guardado, Señor, nuestra salida, nuestra entrada. Señor, Tú no nos has pagado conforme a nuestras maldades, conforme a nuestras faltas, a nuestras flaquezas, a nuestras debilidades, sino conforme a Tus muchas misericordias. No nos salvaste por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que Tu misericordia, Tu gracia, Tu favor se ha reflejado día a día en favor de nuestras vidas. Te damos gracias en esta tarde por cada familia que puede conectarse a través de esta plataforma. Gracias por la hermandad de Aposento Alto. Gracias por cada familia, por cada matrimonio. Y gracias por todos nuestros amigos también que se unen a esta hora, por nuestros amigos del norte, de Calama, del sur, de diferentes sectores de acá de Santiago. Gracias, Dios mío, y las diferentes comunas. Oramos a Ti en esta tarde, que este sea un tiempo de bendición. Nos unimos a muchos hermanos, a muchas congregaciones y siervos de Dios para poder estar también compartiendo la palabra en diferentes lugares. Que su palabra corra y sea glorificada. Su palabra dice que uno siembra, otro riega, pero usted da el crecimiento, porque la obra es suya. Padre eterno, a Ti oramos y a Ti clamamos con todo nuestro corazón. Tu gracia y Tu favor rogamos en esta tarde por los méritos de Cristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén, amén. Amén. Que Dios nos ayude en esta tarde. Como cada jueves hemos estado compartiendo en estos últimos jueves las obras de Dios, las obras maravillosas que Dios hizo. Como dice el Salmo 8, verso 3, cuando veo los cielos, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que Tú creaste. Entonces el salmista tiene una expresión de alabanza, una expresión de exaltación por lo que Dios está haciendo, porque es importante reconocer las obras de Dios. Y como verso base también hemos estado compartiendo Efesios capítulo 2, versículo 10, que fue la palabra que Dios colocó en nuestro corazón para poder compartir estos jueves en este tiempo de discipulado. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces hemos estado viendo las obras de Dios. Hemos estado viendo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha realizado durante todos los siglos pasados, desde el primer día que Dios creó los cielos y la tierra, cómo Dios creó el mar, la fuente de las aguas, cómo Dios hizo cada cosa que Dios hizo, la hizo muy bien. Dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces dice que Él descansó también el séptimo día de toda obra y la santificó, la consagró. Entonces en Salmo 8 habla que Dios puso al hombre para enseñorear en las obras de sus manos. La responsabilidad que tenemos nosotros sobre esta tierra de poder administrar. Lamentablemente no hemos entendido nada hasta el día de hoy, porque cada día destruimos todo. El hombre destruye todo. El hombre se apropia de todo para su propio beneficio, pero no administramos de una buena forma. No sabemos compartir en las obras que Dios ha realizado. De manera que Dios nos ayude
hemos estado viendo, como decía, durante todos estos jueves, las obras maravillosas que Dios ha realizado. Vimos las obras de Dios, vimos las obras de Jesús y quedamos algunos versículos pendientes. Queremos compartirlo en esta hora. En el libro de Juan, capítulo 14, estamos viendo la última parte de las obras que Jesús hizo. Y muchos dudaron, muchos no creían, muchos decían que Jesús era blasfemo porque decía que Él era Dios, que el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Las obras que mi Padre hace yo también las hago. Entonces esas palabras le parecían muy mal, le parecían muy ajenas a la vida de Jesús. ¿Cómo tú vayas a ser el Hijo de Dios? ¿Cómo tú vayas a ser Dios si tú naciste de José, de un carpintero? No tiene mucho renombre. Por la apariencia juzgaron la vida de Jesús, pero Él en su sencillez, dice la Biblia, que Él hizo las obras del Padre. En su sencillez supo enseñar, en su sencillez supo compartir el Evangelio y hizo obras que realmente fueron asombrosas, obras extraordinarias, obras maravillosas que Jesús también realizó. Entonces vemos acá en San Juan capítulo 14, versículo 12, dice la Biblia: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces aquí hay una enseñanza tremenda para nosotros, que lo vamos a estar viendo más adelante. Jesús dice: de cierto os digo, el que cree en mí. No todos pueden hacer las obras que Dios hace, porque no todos creen. No todos pueden ser salvos, no porque Dios no quiera, sino porque el hombre no cree. La Biblia dice: para el que cree todo es posible, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, no dice para que algunos, o solamente para los que me caen bien, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Juan 1:11 dice: a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el privilegio que tenemos, no porque nosotros queramos arrogarnos ese título, sino porque Dios lo declaró en su palabra. Y nosotros tenemos que sentirnos bendecidos, dichosos de que Dios nos haya hecho sus hijos, porque no teníamos esperanza. Entonces acá dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y añade Jesús: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Otro versículo dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces las obras que Él hace, mayores las harán aquellos que seguimos. Todavía no vamos a entrar en qué estamos haciendo, porque eso viene más adelante. Dice acá el versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. ¿Se da cuenta? El Padre que mora en mí hace las obras. Jesús estaba dando testimonio de su Padre. En la medida que Él estaba en comunión con su Padre, Él podía hacer las obras. Él no dependía de sí mismo. Él no dependía de Él, siendo el Hijo de Dios.
estaba entregado humanamente al servicio del Padre. No dependía de Él. Entonces es importante que nosotros lo entendamos, que nosotros no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestras capacidades. Al contrario, tenemos que rendirnos cada día, morir cada día al yo, para que las obras del Padre sean una realidad en nosotros. Y nosotros entendamos que tenemos que hacer las obras del Padre. Creedme, dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces dice más abajo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros a veces nos vamos por el lado de pedir nuestras necesidades a Dios. Todos tenemos necesidades, pero dentro de este contexto dice todo lo que pidierais al Padre en mi nombre es con respecto a su obra, al quehacer en su obra, porque la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él alimenta a las aves del cielo. ¿Cómo no lo hará con nosotros? Hombres de poca fe, dice la Biblia. Entonces aquí dice todo lo que pidiere, entonces nosotros, le voy a pedir esto, le voy a pedir esto otro. Pero aquí se está refiriendo en el contexto con respecto a las obras, que mayores obras haremos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Visualizar la obra del Señor, la necesidad que hay. Señor, ayúdanos. Imagínense en estos tiempos de pandemia. ¿Qué tenemos que pedirle al Padre? Que nos ayude para seguir firmes y seguir haciendo las obras que Él hizo. No para decaer, no para desanimarnos, no para desalentarnos. Entonces es importante que entendamos que mayores cosas haremos nosotros. Para el que cree todo es posible. Que Dios nos ayude. Las obras que Dios hace. Dice mucho más abajo, en el San Juan capítulo 3, después de que hay una invitación en el versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más abajo, en estos mismos versículos, habla mucho de lo que significa creer. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces hay obras malas y los hombres aman más las obras malas, aman más las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no ha venido la luz de Cristo. Cuando viene Cristo se manifiesta la luz y las obras malas quedan en evidencia. Pero ¿qué tenemos que hacer o qué hemos hecho? Muchos de nosotros no hemos arrepentido, hemos venido a la luz, le hemos pedido perdón a Dios por las malas obras que hacíamos anteriormente. Pero ahora Dios nos ha puesto para buenas obras. Él las preparó de antemano en Cristo. Dice más abajo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz. Mucha gente no quiere venir a Cristo porque sus obras van a ser reprendidas, porque sus obras van a ser descubiertas. Muchos andan así como camuflados, o andan como asustados. No, yo no quiero ser evangélico porque he hecho tantas cosas malas. ¿Sabe? Por más que nos escondamos nosotros, Dios ya sabe todo lo malo que hemos hecho. Dios sabe lo bueno y lo malo que hemos hecho.
Por lo tanto, en esta tarde, si hubiese alguna persona que por primera vez nos ha conectado, que por primera vez está en esta plataforma, le decimos, estimado amigo, amiga, que Dios le ama y que nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. No tenemos la capacidad de justificarnos. Lo que sí tenemos que hacer es reconocer que nuestras obras eran malas y que necesitamos que la luz de Cristo pueda venir a nuestras vidas y pueda enseñarnos a través del Espíritu Santo, que vamos a estar viendo ahora las obras que podemos ver. Era importante tomar estos versículos. Dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¿Se da cuenta? El que practica la verdad. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Será que cuando el Hijo de Dios os hubiese libertado, entonces seréis verdaderamente libres? Conoceréis la verdad. Cuando usted y yo hemos venido a la verdad, empezamos a obrar. Y ya no hacemos nuestras obras, sino hacemos las obras de Dios. Lo que Él nos llamó. Ayer compartíamos en nuestra congregación con respecto al llamado de Jonás a ir a Nínive. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Una buena obra. ¿Cuál obra? De ir y evangelizar o de anunciar un juicio. Pero ¿qué pasaba con Jonás? Jonás tenía prejuicio. No le gustaban los ninivitas. ¿Por qué? Porque eran malos, eran perversos, eran abusadores, eran crueles, torturaban a las personas, conquistaban los países y llegaban con los tesoros. Inclusive dice que los sacerdotes los salían a recibir, porque los sacerdotes también recibían del botín que ellos llevaban. Entonces ellos los salían a despedir y los salían a recibir. Y de esos pecados Dios se desagradó tanto que Dios envía un juicio y le dice a Jonás, anda y di a Nínive que viene un juicio. Pero ¿qué hace Jonás? Se va para otro lado. Porque él sabía que Dios iba a perdonar. Y él sabía que los ninivitas era la posibilidad que ellos se arrepintieran. Y Jonás no quería que se arrepintieran. Jonás quería que Dios descendiera con juicio y consumiera a todos los ninivitas. Es muy similar a Juan y Santiago, los hijos del trueno. Queremos que descienda fuego sobre los samaritanos, porque no nos escucharon el mensaje. Nosotros no estamos para eso. Las obras que Dios nos mandó a hacer son con amor. Las obras que Dios nos mandó a hacer son con misericordia. Que Dios nos ayude en esta tarde. Entonces dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras que usted hace, tiene que hacerlas en Dios. Las obras que yo hago, tenemos que hacerlas en Dios. Dice que todo tenemos que hacerlo para Dios, para la gloria de Dios. Sea de palabra o de hecho, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero voy a enviar, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo que estará con ustedes. ¿Y cuál es la obra? Ahora vamos a pasar a ver la obra del Espíritu Santo. Hay algunos puntos, esperamos poder verlos en este día. Dice que lo que hace el Espíritu Santo, ¿qué obra hace? Capacita a los creyentes para ser testigos. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Se nos olvidó. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Va capacitando a las personas. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se dice que Chile es lo último de la tierra. Tenemos el privilegio que el Evangelio llegó a Chile el año 1909, que se inició el movimiento pentecostal en Chile, en Valparaíso. Es la historia del pentecostalismo en nuestra nación, o del Evangelio que llegó a nuestra nación por misericordia del Señor. Han pasado los años, tal vez muchos no conocen o no saben la historia, o sí, tal vez otros sí la saben, sí la conocen, pero lo importante es que Dios nos ha puesto, y el Espíritu Santo es el que nos capacita, es en la obra que Él hace en los creyentes. Recibiréis poder. Jesús le dijo a sus discípulos, recibir el Espíritu. Ellos, cuando fueron al aposento alto, ya habían recibido el Espíritu, ya habían sido bautizados por Jesús. Por eso ellos permanecieron, porque nadie puede permanecer en oración, en la búsqueda de Dios, sin antes haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede perseverar sin haber recibido al Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo, no os mováis de Jerusalén. Dice que 120 estaban, a 500 se le apareció Jesús y le dijo, no os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. 120 creyeron, 120 recibieron el Espíritu Santo, 120 permanecieron creyendo. 380 buscaron otros caminos, buscaron otras alternativas. Tal vez siguieron su propio corazón, tal vez siguieron sus propios pensamientos, pero los que perseveraron en aposento alto fueron los que fueron capacitados, los que Dios usó para que la iglesia pudiese llevar el Evangelio y dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? La obra que hace el Espíritu Santo es capacitarnos, es colocar poder, es colocar gracia, es colocar valor en nosotros. La obra del Espíritu Santo es unir el cuerpo de Cristo. Efesios 4:3 dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito o cuál es la obra del Espíritu Santo? Efesios 4:3 dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo, para que cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Une a la iglesia a través de los dones, a través de los ministerios, va uniendo la iglesia, el cuerpo, lo va uniendo, va trabajando. Tal vez ha costado mucho, durante muchos años se ha predicado sobre la unidad del cuerpo de Cristo, pero muchos no lo han entendido. Muchos no lo han comprendido. Muchos están como los discípulos de Juan. Todavía están restringiendo. Están diciendo, no, el Evangelio no es así. El Evangelio no es así. A Jesús le dijeron, mira, los de Juan están haciendo esto y lo otro. Están bautizando. ¿Quiere que se lo impidamos? Jesús le dijo, no. El que no es con nosotros, contra nosotros. Y el que no es con nosotros, está con nosotros, está para ir desarrollando el reino, para que se vaya aumentando. Entonces los discípulos tenían ese conflicto, y eso existe, ha existido a través del tiempo, ha costado mucho,
que podamos entender como cuerpo que tenemos que estar unidos. Tenemos diferencias por los ministerios, por las congregaciones, por las diferentes iglesias que hay, por las diferentes formas o maneras que se desarrollan. Pero ¿sabe? Lo importante es que en el Espíritu nos unamos. Que algunos cantan con guitarra, gloria a Dios. Que algunos cantan con el himnario, gloria a Dios. Que algunos cantan otros coritos, gloria a Dios. Que algunos oran sentados, gloria a Dios. Otros oran de rodillas, gloria a Dios. Otros oran de pie, gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Nos cuesta entender la diversidad que tiene, o más bien, no me gusta mucho esa palabra, me gusta la multiforme gracia que tiene Dios a través del Espíritu Santo para trabajar en las diferentes obras, para capacitar a su iglesia con dones, con talento, con ministerio. La multiforme gracia de Dios, así dice el apóstol Pedro, que fue dada a uno para ministrar, a otro para predicar, a otro para enseñar, otro para servir. A cada uno le fue dado. Y cada uno debe ministrar conforme a la multiforme gracia que Dios le ha dado. Pero a veces nos complicamos. A veces como que no, queremos que todos hagan lo que nosotros estamos haciendo. Queremos que todos se unan con nosotros. Pero también a veces existe que nosotros no nos queremos unir con los demás. Y es un conflicto. Pero la Biblia nos enseña de unidad. Tenemos que unirnos, tenemos que dejar las diferencias. Estamos realizando un discipulado nosotros los días martes y jueves. Hay diferentes hermanos. Hay hermanos que son un poquito más antiguos, hay gente nueva que no tiene ninguna relación con la iglesia, pero hay también otros hermanos que están recién iniciando, dando sus primeros pasos. Y es interdenominacional, hay de diferentes congregaciones. ¿Por qué? Porque estamos edificando el cuerpo de Cristo. Por diferentes razones. Una hermana nos decía, nuestra congregación no está funcionando y no hace culto online. ¿Puedo yo participar en ese discipulado? Amén. Bienvenida. Otra hermana, nosotros tampoco tenemos reuniones, tampoco tenemos. ¿Puedo participar? Amén, puedo participar. Otra persona, yo no tengo idea de lo que es la iglesia. No sé nada de la Biblia, pero quiero aprender, quiero saber, puedo participar. Amén, bienvenido. Y ahí estamos trabajando los días lunes y martes, llevando adelante. Damos gracias a Dios por quienes ya se han confirmado en la fe del Evangelio. Otros han tomado una nueva decisión de seguir al Señor. Otros han renovado sus votos. Otros ya están practicando este discipulado y lo están compartiendo con otras personas. Gloria a Dios. Tal vez muchos de ellos no son de nuestra congregación, pero el trabajo que estamos haciendo, nosotros lo hacemos para el Señor. Porque uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Amén, Señor. Tal vez alguien va a sembrar por otro lado y van a llegar a nuestra congregación. No lo sabemos. Los planes, los propósitos que Dios tiene, los designios que Dios tiene en su soberana voluntad. Que Dios nos ayude, los dones. Dios capacita a la iglesia. Dios la capacita para que se una como cuerpo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Unir a la iglesia de norte a sur, de mar a cordillera y al extranjero. Como decíamos, la iglesia de Cristo es universal. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. De toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, nos ha redimido para con Dios. Con su sangre nos redimió. Con su sangre nos hizo parte de esta iglesia que un día será levantada si el Señor no viene antes. La obra del Espíritu Santo es repartir dones para provecho del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12. También en Romanos, capítulo 12, también ahí hay otra larga lista de dones que Dios ha entregado. Pero vamos a leer aquí en Primera de Corintios, del 4 al 7, dice la Biblia:
Ahora bien, hay diversidad. También está aquí la palabra, por si acaso. Para que alguien diga, pero esa palabra es bíblica. Sí, es bíblica, pero a mí me gusta más la palabra, la multiforme gracia de Dios. Ahora, la palabra diversidad está en la Escritura, pero muchos la han tomado para darle nombre a otras cosas. Pero no vamos a entrar en ese tema. La palabra dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas las cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Sean judíos o griegos, no judíos, sino judíos o griegos. Está hablando que Dios no hace excepción de personas. Entonces, el Espíritu que hace, la obra del Espíritu Santo, es capacitar a las personas, es darnos dones, talentos, y a cada uno Él le da la gracia para poder avanzar y poder desarrollarse en la obra. Nadie puede decir, es que yo no sé nada, es que yo no tengo idea de hacer nada. No, porque Dios lo capacita. Dice que los vil y menospreciados del mundo, Dios escogió para avergonzar a los sabios del mundo. Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. Entonces es importante que nosotros podamos entender la obra del Espíritu Santo. Nos capacita, nos bautiza, nos sella, nos guía, nos dirige. Esa es la obra del Espíritu Santo que Él está realizando en estos tiempos. Cuarto, dice, llevar al creyente a ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu. Que el creyente sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios? Capítulo 5, versículo 18. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. No os embriaguéis con vino, porque hay disolución. ¿Qué hace? ¿Qué es disolución? Es tener una vida que no se puede controlar. Disolución. No hay nada firme en la persona. Porque el vino lo hace disvariar, lo hace decir tanta cosa. No hay nada concreto en su vida. O viene las culpabilidades a las personas, o viene el hablar cosas infladas que no tienen sentido. No hay una estabilidad en el hombre, pero dice la Biblia, antes bien ser llenos del Espíritu, porque el Espíritu Santo le da firmeza,
El Espíritu Santo le da el carácter de Cristo. El Espíritu Santo le hace honrar a Dios. El Espíritu Santo nos hace adorar a Dios. Nos hace consagrarnos para Dios. Nos hace apartarnos para Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, no contristéis al Espíritu. No lo entristezcamos, sino que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Que Dios nos ayude. Las obras que hace el Espíritu Santo. Quinto, interceder por nosotros. A la verdad no sabemos orar como conviene, pero dice que el Espíritu intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 25, dice la Biblia, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda el Espíritu Santo, porque somos débiles. Esa es nuestra naturaleza. Hemos nacido de nuevo, pero aún así hay debilidad en nuestras vidas. Y dice la Biblia, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. El Espíritu, la obra del Espíritu Santo de Dios es interceder. Interceder, dice, porque Él intercede conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo dice que va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando nosotros andamos en la carne, nos vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando andamos en nuestros sentimientos, nos vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, porque siempre vamos a querer hacer lo que mis sentimientos me dictan, lo que mis emociones me dictan, lo que mis caprichos me dictan. Ve que a veces nos dan pataletas también. Hay muchos creyentes que le dan pataletas. Y empiezan pataletas. Yo quiero esto, yo quiero esto. Pero Dios dice que no, porque no es la voluntad de Dios. Porque no es el tiempo, no es el momento. O hay otras cosas más importantes. Por eso la Biblia dice, ¿por qué no recibí? Porque pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestros deleites y en nuestros pasatiempos. Entonces el Espíritu, ¿qué hace? Como Él conoce lo profundo de nuestro corazón, Él intercede por nosotros en nuestras debilidades. Y Él nos ayuda porque Él va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las obras maravillosas del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros. ¿Cuántas obras no hemos permitido que el Espíritu Santo haga en nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos contristado? ¿Cuántas veces lo hemos entristecido? Entonces es importante que entendamos la Escritura, que comprendamos la palabra del Señor y podamos disponernos al servicio de Dios. Él es el que nos capacita. Él es el que nos dirige en todo tiempo, en todo momento. El Espíritu Santo la obra que hace es sellarnos como propiedad de Dios. Efesios capítulo 1, dice la Biblia, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados. La obra del Espíritu Santo es sellar al creyente. Es sellar a aquel que ha creído en Cristo. Es el sello. Usted y yo pasamos a ser propiedad de Dios. El sello es una cosa. El bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Y la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Son tres cosas que van a la par. El sello, cuando creímos, Él nos selló. Después, ¿qué hace? La obra del Espíritu Santo nos bautiza. Que esa obra es capacitarnos para hacer la obra del Señor. Si hay alguien que dice, yo fui bautizado y el fuego de Dios estuvo en mí, pero ahora no siente ganas de orar, no siente ganas, deseo de congregarse, no siente deseo de leer la palabra del Señor, algo está pasando. Porque el Espíritu Santo de Dios va a hacer que usted y va a hacer que yo busquemos a Dios. Lo anhelemos, lo deseemos, que busquemos su palabra, que la escudriñemos, no para contender, no para pelear con otros, sino para mostrarle el camino a aquellos que necesitan ser salvos. Porque también Pablo decía, unos predican a Cristo por contención. Uno dice que es de Cristo, otro dice que es de Apolo, otro dice que es de Cefa. Y él dice, no, yo soy de Cristo. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. El evangelio de Cristo y a este crucificado. Que Dios nos ayude. Entonces en esta tarde podamos entender que somos sellados. Desde el día que creíste fuiste sellado por el Espíritu Santo. Después Dios nos bautiza. Esa capacitación sobrenatural que Dios obra en nosotros. Y después dice que somos llenos. Cada vez que usted y yo busquemos la llenura, vamos a ser llenos. Las veces que ustedes lo quieran, las veces que yo lo anhele, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dice ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que buscar. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos capacita, Él nos guía, Él nos da la gracia que necesitamos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da poder, nos da valor para poder predicar la palabra del Señor, para poder seguir creyendo, para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Dios es el que nos capacita, es el que nos fortalece. Dice acá, para estar ya finalizando, lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dice Hechos capítulo 4. Esto no lo tenía anotado, recién el Señor me trae a este pasaje a mi memoria. Los creyentes, dice, piden confianza. Esa es la obra también del Espíritu Santo, que nos fortalece, nos da confianza. Dice Hechos 4:23, y puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Toda esa oposición hasta el día de hoy es una realidad. Siempre el enemigo se ha opuesto a las obras de Dios. Siempre el enemigo ha sido contrario a las obras de Dios. Siempre la sociedad, el mundo que no ha conocido
la verdad del Evangelio, ha sido un opositor, ha sido un obstáculo. Se han levantado. Hoy los tiempos que vivimos son difíciles, son complejos, están escritos en la palabra. Pero Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice más abajo, para hacer cuanto tu mano y consejo había antes determinado que sucediera. ¿Se da cuenta? Antes que Dios tenía todo determinado que así sucediera. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, no dice bautizados, todos fueron llenos del Espíritu, porque ya habían sido bautizados. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Señor. Los discípulos estaban siendo perseguidos. Había persecución, pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Fortalecerlo, colocar denuedo, colocar autoridad, colocar gracia. Por eso usted y yo no debemos atemorizarnos. Usted y yo no debemos tener temor los tiempos que estamos viviendo, sino confiar en que Dios nos va a capacitar, en que Dios va a darnos las armas, las herramientas para que sigamos predicando la palabra del Señor. La obra del Espíritu Santo seguirá capacitando nuestras vidas. Que Dios nos bendiga en esta noche, que el Señor nos ayude, que Dios nos siga hablando a través de su palabra. Hasta aquí vamos a dejar esta parte y el próximo jueves seguiremos viendo las obras del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la vida de los hombres a través de toda la Escritura. Es tremendo lo que Dios hace y es tremendo lo que Dios puede hacer en este tiempo a través del Espíritu Santo. Le invito a que oremos al Señor y le demos gracias a Dios por esta palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra que nos bendice. Gracias por esta palabra que nos anima, que nos fortalece. Gracias por las obras tremendas, maravillosas, grandiosas que tú has hecho. Dios mío, como decía el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste. Digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Dios mío, lo has coronado de gloria, de honra. Señor, y lo pusiste para enseñorear sobre las obras de tus manos. Ayúdanos a entender en los tiempos que vivimos, como también Jesús vino a este mundo a hacer las obras de su Padre. No las hizo por su propia cuenta, sino Él hizo las obras que su Padre le envió. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, que estará con vosotros todos los días, y Él les enseñará todas las cosas que deben de hacer. Hoy disfrutamos de esa presencia gloriosa, maravillosa. Hoy disfrutamos del Espíritu Santo, que es Dios obrando a través del Espíritu Santo, dándonos aliento, animándonos, fortaleciéndonos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, enseñándonos a orar como conviene, porque a la verdad nosotros no lo sabemos, enseñándonos y fortaleciéndonos en nuestras debilidades. Padre, oramos a ti en esta hora, por cada familia, por cada matrimonio, por cada joven, por cada señorita, por cada niño, por cada persona que por primera vez es probable que se haya conectado. Bendiga su vida y a todas las personas que van a poder ver, que van a tener la ocasión de poder oír esta palabra a través del tiempo, a través de los días que vayan pasando. Padre, declaramos sobre esas vidas que tú abras su entendimiento, así como tú abriste el corazón de Lidia para que estuviese atenta a tu palabra. Así pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios tenga el corazón atento, abra el entendimiento y las mentes y los corazones para que puedan entender, comprender su palabra y muchos sean bendecidos
y muchos sean salvos para la gloria de Dios. Las obras que tú hiciste, que tú preparaste de antemano para que nosotros andemos en ellas. Hoy somos capacitados a través de la obra del Espíritu Santo. Padre, oramos dándote gracias por este lindo tiempo que tú nos permites poder compartir esta hermosa palabra. Añada bendición a ella. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en esta tarde. Vamos a estar saludando a nuestros hermanos que nos han acompañado. Nuestra hermana Carmen Burboa, Dios le bendiga, desde San Ramón, desde la cisterna. Nuestra hermana Débora Orellana, Dios le bendiga. Desde Calama, nuestra hermana Ruth Burboa, Dina Burboa, Dios les bendiga junto a su familia. Amén. Desde acá de Aposento Alto, nuestra hermana María Gladys Navarrete, Dios le bendiga, un abrazo. Desde París, Francia, nuestro pastor Jaime Alvear, Dios le bendiga junto a su congregación. Amén. Un abrazo a la distancia. Desde acá de Aposento Alto, nuestra hermana Joana Alvarado, Dios le bendiga. Desde Aposento Alto, nuestro hermano Daniel Valdebenito, Dios le bendiga junto a su familia. Desde Casma, Frutillar, nuestro pastor Esteban, saludos también desde Frutillar, nuestra hermana Ruth Reyes, Dios les bendiga. Estamos orando por nuestros pastores de Frutillar, de Casma, para que el Señor también los fortalezca, especialmente por nuestra pastora Teresita Buenqueao, que el Señor también le fortalezca, que renueve su fuerza y pueda obrar sanidad donde ella está en estos momentos. Que el Señor también traiga consuelo a toda la congregación. Motivos de oración, nuestro José Urrea, Jorge Gallardo, para que usted también lo anote y nos ayude a orar. José Urrea está pasando por un momento de depresión muy fuerte y solamente confiamos en que Dios es el único que puede obrar un milagro en su vida. Jorge Gallardo había pedido la oración por COVID, ya gracias a Dios está mejor, está pasando un proceso de rehabilitación, pero ya pasó lo más complicado para que podamos seguir orando. Nuestro hermano Domingo, de acá de Aposento Alto, también estamos orando por su vida, para que el Señor también lo restaure, lo fortalezca. Él también está pasando un proceso de rehabilitación, y también por nuestra hermana Carmen y toda su familia, desde acá de Aposento Alto. Joana Salinas Sáez, sobrina de la pastora María, de acá de Aposento Alto, que el Señor también le fortalezca. Ella está viviendo una situación de acoso laboral y ha sido también amenazada de muerte. Así que es complejo el tema que muchas personas viven, que a veces nosotros no sabemos las situaciones que la gente está viviendo, que las personas están pasando, para que nosotros oremos al Señor, para que el Señor también traiga paz, fortaleza, y sea el propósito de Dios, lo que tal vez Dios toma como un motivo para que Dios se glorifique en ella y en toda su familia. Hay muchas personas que son conocedoras del Evangelio, pero por ese motivo se han apartado, se han dejado estar, y Dios quiere nuevamente levantarlo, Dios quiere nuevamente restaurarlo y volverlo a su redil. Entonces es importante que podamos en estos tiempos orar para que el Señor traiga sanidad y traiga restauración. Sonia Avillaga, de Puerto Rico, también pedimos la oración para que el Señor también obre sanidad. Ella también tiene COVID y estaba pasando un proceso complicado, y nos han pedido también la oración, que el Señor nos ayude para poder estar orando e intercediendo. También nuestro hermano Miguel, de acá de Aposento Alto, y nuestra hermana Rosario, Dios también les fortalezca sus vidas, y estemos clamando también a Dios para que Dios traiga paz y consuelo y fortaleza a su familia. Así que son las peticiones de oración, como decíamos, por nuestra pastora Teresa Buenqueao de Casma, que el Señor también obre sanidad en favor de sus vidas. Así que todo esto son motivos de oración.
que Dios nos ayude, que podamos estar orando, clamando, intercediendo. Como decía, el Espíritu Santo nos va a traer a la memoria y nosotros podamos también estar dispuestos. Así que hasta aquí dejamos esta participación. Vamos a pedir, orar y dar gracias a Dios y llevar a todas estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todos nuestros hermanos y amigos, por nuestros pastores, Señor, que también nos han escrito, han mandado un saludo. Señor, te damos gracias por la vida de ellos, porque podemos también relacionarnos como hijos tuyos de diferentes lugares. Y damos gracias, Dios mío, porque tú eres el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Ahora pasamos a orar por nuestras peticiones, por José Urrea, por Jorge Gallardo, por nuestro hermano Domingo, por nuestra hermana Joana Salinas, por nuestra hermana Sonia Avillaga de Puerto Rico, por el hermano Miguel y la hermana Rosario de acá de Aposento Alto, por nuestra pastora Teresa de Huenqueao, desde Casma. Dios mío, te damos gracias y te pedimos que tú extiendas tu misericordia en favor de sus vidas. Señor, hay diferentes peticiones de sanidad, algunos con depresión, otros afectados por el COVID, otros pasando problemas, Señor, complejos, difíciles, pero tú eres el Dios que obra en favor de aquellos que claman. Tu palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo, y en fe oramos en esta hora. En fe pedimos, Dios mío, que tú extiendas tu misericordia sobre nuestra pastora Teresita Huenqueao y sobre todos nuestros hermanos que están enfermos. Padre, que tú extiendas tu misericordia, que tú llegues, Dios mío, donde ellos se encuentran, tal vez en un hospital, en una clínica, tal vez en una residencia sanitaria, tal vez en sus hogares. Algunos están, Señor, con depresión. Tú eres el Dios que obra, el Dios de los milagros, el Dios que hace nueva todas las cosas. Padre, confiamos en que tú obrarás conforme a tus muchas misericordias. Te damos gracias por este día. Creemos con todo nuestro corazón que tú harás algo nuevo en la vida de cada uno de ellos. Que tu santa y divina voluntad, Señor, se cumpla en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Dios mío, por este hermoso tiempo de compartir con todos nuestros hermanos. Oramos a ti, te damos gracias y te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde en nuestras transmisiones de día domingo. Un abrazo a la distancia.